Le va a pegar Camacho. Viene el córner. Arriba la pelota, salta Román, cabeceo. ¡Oh! ¡Gol! De Guaraní. Fernando Fernández, el centro preciso y salió tarde. Castro, que estaba cubriendo el primer poste, ganó Fernando Román primero. Ahora Ariel Benítez. Camacho pide. Engancha por adentro. Golpe de taco. Pelota para Valdés. Otra vez para Benítez. Ahora Marcelo. González. Tiene la pelota Guaraní. Va a cruzar. Viene el centro para Ferfer. Atropella a Ortiz. Se mete Walter. Le queda el gol a Ferfer. Está el segundo. Ferfer remató. ¡Gol! De Guaraní. Fernando Fabián Fernández. Error del arquero, calculó mal. Sí, le engañó el bote de la pelota con la pista mojada. Y estaba Walter. La pelota para Ferfer. Y el arco sin arquero. Para el goleador es un pecado mortal no mandarla a guardar. Pero esa no es la situación para el queso. Buena pelota para Camacho. Acompaña al Pira. Marcelito está por allí también. Allí está Camacho. Pelota para Marcelo. ¡Gol! De Guaraní. Marcelo González, qué buen pase metió Camacho. La pelota que surge del costado izquierdo. Walter Ortiz para Camacho. Marcelito, que estaba muy adelantado primero, pero después se ubica por detrás de la línea de la pelota, atropella y el arco vacío lo llena de gol. Marcelo Sebastián. Avanza Sudamérica por el costado derecho. Con perfil cambiado está el Chelo, que ya se acomodó. Jugó para Barrios. Patecha. Ahí está Gianluca. Pelota para Duma. Pivotea. Gianluca remató. Golazo. Gol de Sol de América. Gianluca Patecha. Remate de zurda. Pivoteó bien Duma. Y ahí está, remate seco del número 26. Adentro descuenta Sol de América. 3-1 está el juego. Fernando Román saca la pelota. El rebote le favorece a Sebastián Olmedo. Corta el Piru. Pelota para el Mudo. Valdés. Ferfer. Valdés. Allí está el Piru. Ahora el Pira. La pelota para el Mudo. Valdés para Contreras. Va a rematar. Definió. ¡Gol de Guaraní! Alberto Cirilo, el Piru Contreras. Pero qué bien manejó Guaraní con el propio Contreras, con el Piru, con el Pira, con Valdés. Y el remate seco de zurda ante un González que solamente miró la acción, que terminó en el gol. El quinto del partido, el cuarto para Guaraní. Cuarto flechazo del indio.